Ok, contenido 5. Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Contenido 5.1, nomenclatura. Esta vendría a ser la parte 3, que ya es la parte final de el contenido 5.1, referente a los procesos de clasificación, sistemas filogenéticos y lo que es las diferentes categorías taxonómicas. De allí entonces veníamos hablando de los diferentes cladogramas y la importancia que pueden tener entonces los fósiles en la reconstrucción de la filogenia. Los fósiles para Patterson en 1981, los fósiles no son importantes. Sin embargo, hay diferentes características que me van a indicar que la presencia de un fósil me va a ayudar a establecer relaciones filogenéticas entre los diferentes individuos. O sea, va a ser la posición de Gautier y Gardner. Esta importancia que van a reflejar los diferentes fósiles para las combinaciones de caracteres novedosos que ayudan a un mejor análisis, aunque estos no sean tan importantes actualmente. Simplemente me ayuda a ordenar el cladograma, me ayuda a establecer relaciones filogenéticas, relaciones en el tiempo. De allí los fósiles vivientes, se dice que de aquellos organismos actuales que se parecen a un fósil. Esto se debe a que no han cambiado mucho desde entonces. Tenemos allí ejemplos de fósiles vivientes. El Uranolophus, que es de para los dignos. Él es un fósil viviente porque presenta las características de su ancestro común, o casi todas las características de su ancestro común. Pudiéramos no solamente hablar de él, pudiéramos hablar de tiburones, y los tiburones, cuando se hace el estudio de sus ancestros comunes según el registro fósiles, podemos encontrar tiburones que no han cambiado en el tiempo, o que lo único que ha cambiado es su tamaño. Dentro de estos fósiles vivientes tenemos uno que se descubrió a principios de 1952 y un segundo ejemplar en 1999. Luego se encontró una cueva llena de estos ejemplares, que es el Lastimeria columnae, que es un pez que inclusive, si ven el detalle de las aletas delanteras, pudiéramos decir que es un ancestro común no solamente entre peces, sino un ancestro común nuestro, porque inclusive tiene unas aletas que son tan fuertes que pudieran llevarlo a caminar en tierra. Evidentemente ahí faltaría otro tipo de adaptación, que es relativa a el mantenimiento del agua y la respiración pulmonar como tal. Hay caracteres, estos fósiles también me ayudan a estudiar caracteres intermedios estructurales, que son aquellos organismos actuales o fósiles con un mosaico de características. Sin embargo, allí no se consideran los ancestros. El Archaeopteryx, que es el ancestro común entre dinosaurios y aves, ya eso después se descubrió, nos indica que los dinosaurios posiblemente pudieron evolucionar a las aves modernas. De allí que vamos un Archaeopteryx, un Coelophysis, y simplemente vemos un gallo, una gallina, como representación de ese Archaeopteryx, y esa representación de un fósil que nos presenta características intermedias con individuos modernos. Esto apoya la hipótesis de la evolución de dinosaurios a aves. Ojo, no todos los grupos de dinosaurios. Árboles fenéticos o UPGMA. Tenemos árboles fenéticos, van a estudiar básicamente lo mismo al principio, todas las características posibles. Esas características posibles me permiten establecer mejores relaciones dentro del árbol, y esas mejores relaciones me indican las diferentes características y grados evolutivos del individuo. Errores comunes entonces en la interpretación de los árboles. La idea de la comunidad de descendencia llevó a la construcción de esta filogenia para representar las relaciones entre los diferentes seres vivos. Sin embargo, estas relaciones a veces no son tan fuertes como pudieran ser, debido a que ya dijimos que muchas se establecen por consenso. Es decir, que los árboles muchas veces van a cambiar, y van a cambiar dependiendo del grado de conocimiento que tengamos. De allí que haya diferentes
clasificaciones o hayan habido diferentes clasificaciones a lo largo del tiempo debido a esa construcción de árboles. A modo de ejemplo, el ornitorrinco es un ejemplo de diferentes interpretaciones que se han dado en los árboles y actualmente tiene otra característica, otra clasificación o ubicación dentro de los árboles filogenéticos para este espécimen. Entonces, ¿podemos establecer relaciones solamente con las características visibles de los individuos? No. ¿Podemos establecer relaciones, o sea, en el caso de un registro fósil al individuo moderno? No. ¿Podemos establecer las relaciones en función a características ancestrales que se han ido transmitiendo entre unos y otros? Claro que sí. Eso es lo que vemos allí en esa lámina. No solamente tenemos que tener presente lo que se ve, sino que también lo que no se ve, la parte genética, la parte de los registros fósiles, la parte de características y homologías que pueden derivar de presiones de selección natural. De allí que no es correcto decir que una especie es un ancestro de otra, ya que están ubicadas en las terminaciones del árbol y ambas han tenido el mismo tiempo de divergir con respecto a un ancestro común. Ese es uno de los errores. Otro error, no es correcto, mejor dicho, no es correcto hablar de basal o derivado cuando uno se refiere a una especie o una rama de un árbol. Estas relaciones filogenéticas que veníamos explicando. Otro error entonces puede ser lateralizar el dibujo o lateralizar el dibujo y la lectura del árbol, asumiendo que la evolución solo ocurre hacia la derecha o hacia la izquierda, o de lo primitivo a lo más evolucionado, cuando esta visión puede ser poco específica y poco realista, porque a veces la evolución puede dar salto atrás, y salto atrás es simplemente una característica que la tenía el ancestro, otros no la tuvieron, pero vuelve a aparecer dependiendo de esas presiones de selección en los descendientes de ese individuo. Acá ya tenemos. De allí entonces es importante la tendencia a expresarse en términos, hacer referencia a las diferentes especies, pero dejando claro que la condición de basal o ancestro común no es estricta, y al no ser estricta, por lo tanto, puede conllevar un análisis. Esa ha sido toda la parte 3. Gracias por su atención. Les recuerdo que tienen las láminas disponibles para su estudio y aplicación en las pruebas en el aula virtual.